Impecable presenta Telescopio Internacional en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestra hermosa Erika Bardot. Erika, de nuevo, bienvenida a tu segmento. Hola, otra vez. Estamos aquí. El segmento, la bienvenida, bueno, no importa. Bueno, pero bienvenido al segmento. Bienvenida al segmento. Al segmento, exacto. Ahora vamos a hablar de internacionales. Ya hablamos de combustibles, pero toca hablar de Cuba, que también tiene una crisis de combustible. Por favor, que dicho sea de paso, ha sonado muchas cosas entre Cuba y Estados Unidos, como que están un poquito allanando el camino para una posible luna de miel. No sé si será verdad. Eso es cierto. Yo creo que la presión surgió efecto. El sábado el presidente Díaz-Canel declaraba que estaba en conversaciones con Estados Unidos, algo que quizás hace 5 años era absolutamente impensable. Ya hoy vemos cómo el presidente cubano está dando su brazo a torcer. Pero es que Cuba parece que le cayeron las 7 plagas de Egipto y ayer entró en un apagón general producto de la falta de combustible. La mayor parte del país se quedó sin energía eléctrica y esa madrugada en la mañana sufrió un terremoto de magnitud 6 percibido en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, justo en medio del apagón. Porque como no era suficiente una cosa, tenemos también un terremoto o un sismo de magnitud 6 grados. Hasta el momento no teníamos reportes de daños, probablemente por el tema de la comunicación que tiene Cuba, pero estamos esperando que todos estén bien en sus hogares. Nuestro abrazo a la comunidad cubana aquí en el país. Esperamos que toda su familia esté bien en la isla. Bueno, ahí está. Justamente Cuba está en esta crisis energética y de combustibles, energía, comida, medicinas, hasta la basura, desde enero, cuando se cortó el suministro de petróleo que recibía de Venezuela. Y desde la oficina Oval, Donald Trump afirmó que Cuba es una nación ya muy debilitada. Es así. Y aseguró que cree que tendrá el honor de tomar a Cuba. Yo creo que en vez de presidente Donald Trump, él se entiende un emperador. Eso fue una declaración que dio él ayer. Anoche, después de la victoria de Venezuela, él hacía un tuit también relacionado no solo a la victoria del equipo venezolano, sino decía o daba a entender algo así como de que podría ser el estado número 51. Exacto, 51 de la Unión. Sí. Entonces yo me quedo como a la expectativa de lo que espera Trump con su gestión y con su política internacional. Porque, bueno, decir Groenlandia, o sea, la lista es larga de países que él desearía que se convirtieran en Estado de la Unión. Canadá, Groenlandia, Cuba, Venezuela. Entonces, bueno, tomar todo lo que queda del continente y parte entonces de Europa. También vamos a hablar de Ecuador. A ver, ¿qué tenemos? Intensificó su ofensiva contra el crimen organizado con nuevas restricciones de movilidad y operaciones de seguridad en las zonas claves del país. Esto un poco alineándose a la política que tenía Bukele en El Salvador, en donde con toques de queda, que ya tienen muchísimos detenidos, trata de controlar unas oleadas de crimen que estaba viviendo Ecuador. Algunos bombardeos, algunos temas con el narcotráfico, proveniente incluso de Colombia, lo cual generó una reacción del presidente colombiano Petro ayer o en la mañana de hoy, que decía y acusaba a Noboa, el presidente ecuatoriano. Exacto, Daniel Noboa. De bombardear Colombia o la frontera colombiana. Noboa, el presidente Noboa, inmediatamente dio declaraciones en las que decía que no, que los bombardeos eran del lado ecuatoriano, pero que además los puntos de ataque eran células relacionadas al crimen organizado y al narcotráfico. Un poco dándole como una pizquita de decir, bueno, si te queda el sombrero, recordemos que Petro tiene muchísimas denuncias sobre facilitar la entrada y el establecimiento de células relacionadas con el narcotráfico, de dar cabida al narcotráfico, algo que se venía cerrando un poco en Colombia con gobiernos y administraciones anteriores. Esta decisión de Noboa se enmarca en la nueva fase de la llamada guerra contra las estructuras delictivas. Como te comentaba, se parece un poco a la política de extrema que había planteado el presidente salvadoreño Nayib Bukele y que les funcionó. Por lo menos a El Salvador les funcionó. A él sí.
A Nayib sí le funcionó, pero Nayib tiene varios elementos, ingredientes que no lo tiene Daniel. No lo tiene. Y entonces por eso como que debería de mirarse en su propia realidad. Porque muchos de ellos están pensando en lo que hizo Nayib Bukele le funcionó. Y a mí me puede funcionar. No es un traje tan... que se puede... No lo es. Claro. No lo es, pero ciertamente la lucha contra el crimen organizado en Sudamérica tiene que estar un poco más fuerte. Sí, eso sí. Vemos presidentes que han sido muy condescendientes con el crimen organizado, muy condescendientes con el narcotráfico, desde México hacia abajo, y pues obviamente ha afectado a países que tienen ahora que luchar contra el narcotráfico de una forma muchísimo más dura. Una vez sale Maduro del poder y se debilita, porque no quiero decir que cae todavía el régimen chavista, aunque espero estemos en proceso, todas esas células van a buscar dónde establecerse. Y si el resto de países no establecen políticas un poco más fuertes, podemos estar ante complicaciones geopolíticas importantes. El desplegar, no sé, siento que de queda, puedo estar un poco de acuerdo contigo en ese sentido, pero desplegar funcionarios militares, fortalecer el sistema para evitar que se corrompa completamente el sistema policial es algo que tienen que poner todos los países de la región, así como hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Algo así parecido. Háblame de Haití. Tengo entendido que la Policía Nacional de Haití como que quiere de una u otra manera poner la casa en orden. ¿Qué han hecho por allá? Esperemos. La Policía Nacional arrestó al legislador Arnel Bélizaire, quien enfrenta cargos que incluyen financiamiento del terrorismo y conspiración contra la seguridad del Estado. Bélizaire había sido acusado de porte de armas y temas relacionados con el narcotráfico y el terrorismo en años anteriores, en el 2022, si no recuerdo, y ayer se llevó a cabo su detención. Se trata del arresto más reciente en un país donde por mucho tiempo ha sido llevado por poderosas figuras políticas. Algunas han sido vinculadas al financiamiento y el apoyo a pandillas que controlan el 90% de Puerto Príncipe. Estamos hablando del famoso barbecue. El señor legislador está acusado de financiar parte de las células de barbecue y la policía hizo el anuncio el domingo por la noche, poniendo fin a la búsqueda del conocido legislador. Ya para finalizar en este segmento, no nos podemos despedir sin hablar de lo que está pasando en Medio Oriente, Erika. Con ese tema del cierre de Hormuz, ¿de qué te has enterado? ¿Cómo sigue los aprestos de Donald Trump? ¿Cómo tú visualizas esa parte del mundo? A ver, el presidente Donald Trump comentaba ayer que no esperaban, y esto fue uno de los comentarios que más me llamó la atención, porque ellos decían que estaban sorprendidos con la respuesta de Irán, que no esperaban que hubiese atacado a otros puntos del Medio Oriente. Es decir, estamos hablando de los ataques iraníes a Irak, a Arabia Saudita, a países relacionados con Estados Unidos en la región, no solamente Israel, que es coactor de esta guerra, sino países que no tenían nada que ver. Estamos hablando de Bahrein. Dubái está teniendo muchísimos ataques por parte de las fuerzas israelíes. Y él decía que a él le sorprendía, que él no había esperado nunca que Irán hubiese tenido este tipo de respuesta contra países aliados. Y también pedía a las naciones que enviaran buques de guerra para ayudar a mantener el estrecho de Hormuz abierto. Estrecho de Hormuz, como comentábamos en ediciones anteriores, pasa el 20% del petróleo mundial. Es un estrecho muy importante para el comercio internacional, para el petróleo y para el paso de muchísimas cosas. Está en control de Irán. Irán dice que va a seguir en control de ellos hasta tanto no logren una negociación, pero estas son parte de las cuestiones que estaba hablando Trump. Siguen los ataques tanto en Israel como en otros países de la región. Trump retrasó su viaje a China a raíz de la guerra. Él tenía planteado viajar a China en los próximos meses, cosa que no va a ocurrir. Entonces, bueno, estamos todavía en expectativas de lo que pueda ocurrir en Medio Oriente. Importante mantenernos todos al día de lo que ocurra en esa región, entender un poco que esto que pasa en Medio Oriente
nos afecta no solamente por el precio del petróleo, nos afecta también incluso con muchísimas otras áreas, sobre todo Estados Unidos, que es parte importante de esta guerra que se desató. Excelente. Bueno, pues ahí lo tienen, un compendio de informaciones internacionales solo aquí en Telescopio Internacional con Erika Bardot. ¿Dónde te encuentran en redes sociales, Erika? En Instagram, @esbardot, al igual que en todas mis redes sociales. Hasta aquí, Telescopio Internacional con Erika Bardot.